¿cómo se llama esa organización de las Naciones Unidas? Yo, no, escúchame, voy a decir una grosería, pero me parece una institución tan al pedo, porque tiene, suponete, 180 países que participan, 178 votan una cosa, pero hay dos, uno de los cuales es el dueño del mundo, no hay ninguna duda, que dicen, no, vamos a seguir con este bloqueo a Cuba, por ejemplo. Y los otros dicen, bueno, ya está, se votó, todo el mundo dijo lo suyo, pero hay 180 países que dicen que hay que levantar el bloqueo y estos hijos de una gran flauta no lo levantan, hacen lo que quieren. Entonces digo, ¿para qué sirve esta Organización de Naciones Unidas? Le voy a preguntar esto a Melissa Tratt-Malmod, porque ella seguramente sonreirá y me dirá que es toda una sanata gigantesca. Melissa, ¿estás por ahí? Estoy por acá y en efecto sí, estaba sonriendo mientras estabas diciendo esta introducción. Sí. Eh, es complejo, es complejo. Yo te digo, yo soy medio una niña ONU en el sentido que yo desde muy chica, viste, participaba en los modelos de Naciones Unidas. Sí. Eh, Cuando te interesan las relaciones internacionales, inevitablemente te interesa también la pregunta sobre la gobernanza de Ah, lo internacional, claro. sobre cómo nos ponemos de acuerdo entre los países. Sí. Y me parece que, claro, obviamente, yo creo que las Naciones Unidas han traído mucha desilusión. Mm, El derecho internacional en sí. general viene Mm. trayendo mucha desilusión. Y vos sabés que yo hace poco estuve en un encuentro en Eslovenia sobre, en inglés se le dice como el peace building ambiental, es decir, Ah, construir paz claro. desde acuerdos relativos a lo ambiental. Sí. Y una profesora de derecho Mm, habían de hecho a algunos palestinos en la clase, sí. y entonces imagínate, obviamente que viste cualquier clase que te habla sobre el deber ser, y una persona que viene de un lugar donde dice, bueno, un lugar casi olvidado por Dios, uno podría decir en este momento, si es Sí. creyente, ¿no? Ujú, ujú. Uno dice, bueno, ¿qué voy a creer yo en el derecho internacional? ¿Qué voy a creer yo en estos organismos? Sí. Y para mí la profesora le dio una respuesta bastante interesante, una persona especializada en derecho internacional, y vos sabés que la mina le dijo algo así, le reconocí completamente, al fin y al cabo ella es una académica, digo, no tiene por qué salir a defender algo, una cosa a la otra, pero ella le dijo, mira, lo que pasa es que el derecho internacional en realidad funciona la mayor parte del tiempo en la mayor parte del mundo. Ajá. Eso, ¿a qué voy con esto? Que los casos horrorosos donde no funciona no nos tiene que hacer quitar la vista de que en realidad en determinadas situaciones sí funciona. Ah, ok, ok. Y es mucho más Sí. fácil Sí, ver, sí, es sí. mucho más fácil ver cuando las cosas van mal Sí. que todas las situaciones que no se llegan a desarrollar gracias a que sí existe un organismo como las Claro, Naciones Unidas. y que tampoco trascienden a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están buscando la violación y el asesinato diario para sobrevivir. Entonces, bueno, están justamente, Exactamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. sí, Y la verdad que, digo, no está mal pensarlo así, porque de hecho nosotros también en mi maestría, que estaba muy relacionada a la ONU y al derecho internacional, sí, planteábamos, bueno, las grandes fallas de la ONU, ¿viste? Cuando la ONU estuvo mal, cuando la ONU tuvo grandes fallas como el genocidio de Srebrenica en Bosnia sí, o el genocidio de Ruanda. Son casos que se conocen mucho porque fueron justamente situaciones donde las Naciones Unidas actuaron mal, claro. donde hubo un desarrollo después de la cosa y decir, esto estuvo mal. Pero bueno, en general no vemos las situaciones que salieron bien, y sí te puedo decir que hay algo, porque la gente a veces cree que, bueno, la ONU es este lugar, ¿viste?, donde la gente se sienta con traje a discutir y no llegar a nada, ¿no? Ajá, Es como que sí, siento que es un poco el estereotipo o el prejuicio que hay de la ONU. claro, claro. Y sí me gustaría decir simplemente que la ONU tiene en un organismo específico del cual hemos hablado, que es el Consejo de Seguridad, donde Sí. están los grandes países y donde está el núcleo de la injusticia de la ONU, digo, porque es donde hay países Mm, con derecho a veto, vos lo decías, Estados Unidos. El Consejo de Seguridad mm, tiene en su estatuto, por decirlo así, tiene el derecho incluso de intervenir militarmente si así lo requiriera una situación. ajá, O sea, la ONU puede intervenir militarmente, por sí, la fuerza, sí, que es lo que creo yo como persona que se dedica a esto, es exactamente lo que deberían hacer en este momento con Israel. claro. La única situación por la que no se están metiendo a detener
lo que ya estamos nombrando como un genocidio, Mm. es el veto de Estados Unidos, Ahora, como vos mismo pero lo... las fuerzas, esta fuerza de seguridad que llamás de esa manera y que de alguna forma depende de la ONU, esa fuerza de seguridad debe ser militarmente y mayoritariamente estadounidense. No necesariamente, porque en la ONU vos tenés un sistema donde muchos países colaboran con plata Ah, y otros países, por ejemplo, colaboran con gente. ok. Entonces, en algún momento, por ejemplo, Brasil Ah, colaboraba con un montón de fuerza militar y de gente. Lo que pasa es que eso no significa que vos seas el país que toma las decisiones, claro, obviamente. Sigue siendo claro. el Consejo de Seguridad Sí. el que determina cómo, cuándo y por qué. ¿Y el futuro de Gaza entonces cuál es en esta situación de la ONU? Mira, yo creo que en este momento la ONU está sin manos y sin pies, digamos, con esto Ah, del veto de Estados Unidos. Realmente, digo, llevamos un año de exterminio y masacre a la población palestina en Gaza. sí. Y ahora lo estamos viendo también en el Líbano, digo, hemos hablado antes, viste, de cómo Israel invadió el Líbano. Ya hay Mm, más de 1,5 millones de desplazados, 3.000 sí, muertos. sí. Viste, están atacando. ¿Vos te acordás que en su momento, cuando estaba ISIS en su apogeo, hablaban de cómo ISIS estaba destruyendo lugares históricos Claro. de Siria, por ejemplo, Sí, templos sí. de cientos y cientos de años? Bueno, Mm, Israel está atacando templos de cientos y cientos de años en el Líbano, sí. pero importa menos porque lo hace Israel, ¿viste? No, no hablamos de eso porque lo hace Israel y entonces antisemitismo si uno habla y acusa Eso. la destrucción, el exterminio. Es terrible lo de Gaza, pero bueno, creo que también vos empezabas con lo de las Naciones Unidas, porque esta ha sido una semana muy convulsionada, Sí. en todos los frentes, ha pasado de todo, Mm, y yo me imagino que vos hablabas de esto porque tenemos la salida de la de la canciller. canciller Diana Sí. Mondino. Claro, claro, claro. eh, que efectivamente fue, vos sabés que me pasó ese día, yo sigo varias de las cuentas de las Naciones Unidas, Mm, y me pareció muy extraño una votación en la Asamblea General con sí. respecto a hay que ponerle un fin o no al embargo de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Que ha Listo, sí. traído Ujú, tanta tragedia económica que se traduce en cómo vive la gente en un país. sí. Digo, no es que sea el único problema de Cuba, pero obviamente ha sido un gran impulsor de las Sí, cosas que pasan en claro, Cuba. claro. Yo ese día veo, generalmente vos cuando seguís las cuentas oficiales de la ONU, las cuentas siempre te ponen país por país cómo votó cada uno. ¿Viste? Si Ajá. votaron a favor, en contra, si se abstuvieron. Sí. Y a mí me pareció raro decir la Argentina de Milei, no la Argentina como Claro, concepto, claro. que la Argentina de Milei hubiese votado a favor de que se termine el embargo en Cuba. Sí, sí. Yo dije, Qué raro ¿viste? Me esto. generó Sí, un una ruidito. cosita de Sí, qué raro. muy bien, muy bien. Bueno, a las horas Sí, conocimos la noticia de que la habían echado básicamente Diana Mondino de su cargo. sí. Así que, y aparte, a mí lo que me dio mucha risa en Twitter, viste, es que sucedió el mismo día del cumpleaños del Diego. Ah, sí. Entonces, había una cosa así como decir, bueno, las fuerzas del cielo obran de maneras misteriosas, viste, estaba una foto de Claro. Fidel con el Diego, como Sí, diciendo, sí. esto fue la causa de Sí, esto. sí. Eh, pero la verdad es que, bueno, nada, le costó el puesto a Diana Mondino, por supuesto se dice, en realidad esto fue medio una cama, en realidad hace rato la querían sacar de ahí, pero sea como sea, digamos, Diana Mondino se fue por una razón bastante loca, digo, porque en esta votación solamente votaron en contra Israel y Estados Unidos, Sí. el resto de los países Mm, votaron a favor, si bien es una resolución de la Asamblea General y por lo tanto no es vinculante, ujú. en criollo significa que no obliga a nada, Sí. simplemente son los estados diciendo su opinión. Pero son Pero bueno, uno diría, ciento y pico países poniéndose de acuerdo con una cosa y dos en contra. Es medio disparatado, ¿no? Y justamente es los disparatado. dos son los que están involucrados en esta cuestión que se estaba votando. Ahora, ¿supiste algo más de la salida de Mondino? Si fue voluntariamente su votación para seguir con la tradición argentina dentro de la ONU, que cada vez que se vota este tema del cese del bloqueo, Argentina vota a favor del cese del bloqueo. ¿Qué pasó ahí?
Mira, si bien obviamente, viste, hay cosas que suceden detrás de bambalinas y Sí. no, por ahí no podemos tener la certeza, Mm. yo no creo que esto sea una cuestión de valores de la señora Diana Mondino. Digo, Ah. finalmente, recibía comentarios, porque lo compartía en mis redes, y recibía de comentarios de amigos de afuera, que no Sí, están tan involucrados en la política argentina, sí. como diciendo, qué valiente la canciller, Ah, ah, ¿viste? ah, ah. Votando Sí, en otra línea que lo que haría Milei. Y yo decía, no, o sea, se habla mucho de que esto puede haber sido una cama, se habla mucho de que puede haber estado involucrada Karina Milei, de ajá, que había una relación muy complicada entre Diana Mondino y Karina, y que entonces fue como, sí, bueno, el último desliz para, digamos, eso estaba leyendo yo, que decían que esto podía haber sido una cama para tener una razón para sacarla a Mondino. sí. Eh, de todas maneras, esto no quita la pésima gestión de Diana Mondino durante su lugar como canciller, Ajá, ok. tomando decisiones que nos afectaban como país, Sí, metiéndose en el conflicto entre China y Taiwán y diciendo barbaridades. O sea, es una persona que hablaba con una soberbia tremenda, sí, desde la completa ignorancia en muchos sí, casos, sí. desde no entender el lugar de la Argentina, porque nosotros, vos acá, digo, nosotros dos acá, hablamos, digo, de cómo son las cosas, de cómo las vemos, Sí, pero es muy distinto manejar la política exterior de un por país y supuesto, entender qué le conviene a un por país, ¿no? supuesto. Sí, sí. Bueno, bueno, Eh, bueno, pero entonces, estamos hablando de un gobierno que yo no sé si está haciendo lo que le conviene al país. Por lo tanto, el sí, nosotros canciller, creo que coincidimos que no. y bueno, el canciller es parte del gobierno, Sí, no tiene por qué ser distinto, ¿no? tal cual. De En hecho, este caso es más probable que le hayan tendido una camita. Sí, de hecho, vos te acordarás en el momento ese, el debate entre Milei y Massa, sí, digo, Milei había dejado muy en claro que su alineamiento iba a ser en términos de política exterior con mm, Estados Unidos e Israel. sí. Después le vimos un par de deslices con China, porque bueno, al final, viste, necesitamos plata igual. Entonces, Eso más es. allá de tu ideología de Sí, claro, libertad, claro. bueno, hay ciertas cuestiones que no podemos cortar. Sí. Pero Milei fue muy claro, y Mm, digo, porque yo creo que siempre volvemos a esto. Yo no entiendo que haya a veces gente sorprendida con lo que está sucediendo. O sea, esto es lo que votaron. sí, Si hay algo que fue Milei, fue honesto. O sea, sí. Milei dijo Voy a desde hacer un esto. Sí, principio, ok. Sí. exactamente, y la Mm, gente lo compró, digamos, eso fue lo que se votó. Y eso fue lo que se votó en términos de política exterior. Y te diría más, cuando se conoció, bueno, la renuncia entre comillas, ¿no? Pero que la sacaron a Mondino del lugar de canciller, sí. la oficina del presidente emitió un comunicado que yo no sé si los medios le han dado tanta importancia, pero que si lo van a buscar, tiene el último párrafo, porque a veces, viste, esta cosa se llena de palabras y uno Sí. se queda enroscado. Sí. El último párrafo del Mm, comunicado de la oficina del presidente sí. dice algo así como que van a hacer auditorías a el personal de la carrera diplomática para asegurarse de que no haya nadie como en contra de estos valores de la libertad. Más o Ah, menos, estoy parafraseando, no estoy citando, sí. pero digo, me parece importante decirlo porque por ahí la gente no sabe, pero la gente que está metida en la carrera diplomática Mm, lo hace a través de un concurso público, o sea, no sí. es gente elegida a dedo, la Ajá. gente que empieza en la carrera diplomática. No te estoy diciendo el embajador que se asigna políticamente a Estados Claro. Unidos. Sí. Estoy diciendo, la gente que está en carrera diplomática, y de ello se habla que se va a auditar, es Mm, gente que entra por un concurso público. Yo conozco gente que ha hecho el examen múltiples veces y ha entrado, gente que no ha entrado. Es súper competitivo, pero digo, es un concurso público y además es gente que trasciende los gobiernos de turno. eso es. O sea, la gente que está en la carrera diplomática Sí. estaba antes de Milei y estará después de Milei. Ujú. Entonces, plantear una auditoría para ver que la gente esté alineada a no sé qué valores de la libertad Sí. es lisa y llanamente persecución ideológica. Y si fuese cualquier otro gobierno el que estuviese diciendo esto, Sí. estaríamos con los pelos de punta. Sí. Pero como nos gobierna este tipo, viste, todo pasa. Todo Ah, es ok. una bola, una maraña de cosas Sí. que no terminamos de entender, pero que son un poco más graves de lo que me parece que lo estamos tratando. Ahora, ¿y cómo se soluciona esa especie de contradicción entonces que aparece en este relato que vos hacés de los tipitos y las tipitas de carrera en diplomacia y un gobierno que necesita de alguna manera que su canciller o su cancillería responda a sus políticas? ¿Qué hay que hacer?
¿Cómo se hace? Está amenazando ahora con auditorías, pero ¿qué es lo que se hace? Vos sos un diplomático, no estás de acuerdo, tenés que decirle, che, no estoy de acuerdo y me voy y renuncio. ¿Así funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Y hay un poco, sí, por eso te separaba un poco esta cuestión de la persona designada políticamente, viste, en una Sí, embajada sí, importante como ok, la de Estados está bien, Unidos, está bien. con el personal de carrera que está en las embajadas de todo el mundo, que Muy trabaja. bien, ese Hay personal, una perdón, realidad. ese personal de carrera no está de acuerdo con mi política de gobierno. ¿Qué se hace en Sí. ese caso? Y bueno, Quique, son los grandes debates de la democracia. Bueno, Justamente. por eso te lo estoy planteando también, Sí, ¿no? sí, sí. Viste, nosotros acá intentando resolver este país, que está complicadísimo, pero la verdad Mm, digo, en este caso Javier Milei, como podría ser en otro momento otra persona, es el gobierno legítimo de nuestro país, elegido democráticamente por una claro, mayoría, sí, y tiene el derecho a establecer cuáles son sus prioridades en términos de política exterior. muy bien, Lo que pasa es que hay como un código no escrito sí, que sigue en la mayoría de los países, sí, que tiene que ver con que una cosa es la política interna, y sí, vas a tener gobiernos más de derecha, gobiernos más de mm, izquierda, sí, gobiernos más en el medio, lo que sí, quieras, gobiernos más y menos feministas, sí, pero en términos de política exterior hay una idea un poquito más de continuidad. O sea, un país no puede empezar y romper relaciones cada 4 años con otros países porque tenemos un nuevo presidente. sí, Entonces, hay una idea de que la política exterior sí se va construyendo con un poquito más de continuidad. entiendo, Algún gobierno le pondrá algún sí, condimento, sí, otros otros, pero este tipo, pero Melissa, este tipo sí, anunció lo que iba a hacer. Que exactamente. iba a estar del lado de Estados Unidos y de Israel. Es decir, no hay sorpresa allí en esto. No, Esta no. votación debió haber incluido a Argentina dentro de la alineación con Estados Unidos e Israel, porque es la política de este gobierno, que a mí no me guste, que a vos no te guste, no importa. Pero al final se votó algo que a mí me pone un poco más contento, pero es una contradicción interna de este gobierno. No está bien, Exactamente, y no de está hecho bien. después cuando uno ve, viste que Milei habla mucho a través de los retweets. O Sí, sea, además sí, de lo que sí, él tuitea, él le da como, bueno, esto por si la gente no sabe o no usa Twitter, sí, otra gente publica algo, vos lo compartís. claro. Bueno, Milei habla mucho a través de compartir lo que otros están diciendo. Sí, Y si uno ve también las cosas que estaba compartiendo después de la votación de Argentina sí, y después sí, que se conoció la salida de Diana Mondino, Milei estaba un poco parado en esa línea, ¿no? De claro. obviamente nosotros estamos alineados con el mundo libre y no con esta dictadura que es Cuba, Sí, sí. ¿no? En términos de cómo piensan. Pero sí es cierto que ha habido quizá una ruptura un poco más grande de cómo veníamos viendo la política exterior argentina. Ajá, Lo hemos hablado mucho con la cuestión de Israel-Palestina. sí, Argentina siempre tuvo una posición que en relaciones internacionales llamamos equidistante, sí. de pararte un poco en el medio y decir, bueno, creemos que Israel Paren. tiene derecho, viste, a Sí, vivir de manera segura bajo los límites de 1967 y que Palestina tiene derecho a tener un Estado. Bueno, listo. un Sí, punto medio. claro. Ahora estamos obviamente alineadísimos con Israel. Sí. Eso es una ruptura, digo, con respecto a los gobiernos anteriores. Mm, También cada gobierno va poniendo sus cosas. En su momento Cristina, por ejemplo, reconoció al Estado palestino como tal, y sí, eso también era una movida más jugada que lo anterior. Bueno, obviamente que se admite eso porque vos sos un gobierno elegido democráticamente y por lo tanto, en teoría representás lo que quiere el pueblo, ¿no? sí, ok, Quizá ok. en política exterior lo que nos pasa es que hay menos debate porque la gente lo siente más lejos que Mm, la cuestión del día a día, de qué pensamos de la inflación, qué sí, pensamos de las cuestiones de derechos humanos. Bueno, con la política exterior es un poco distinto, pero sí me parece que lo que estamos viendo es que básicamente estamos quedando un poco mal en el sí, mundo, y yo sí. te lo voy a decir de una manera muy, muy en criollo, con una situación muy Mm, cotidiana para mí. Yo cuando viajo conozco a gente de todo el mundo, obviamente, me siento con gente de todos los países, en general sí, gente joven, pero sí. también gente más grande. Mm, Eh, a mí antes, cuando yo me sentaba en algún lugar y yo decía que soy argentina, y la gente me decía, viste, Messi, me sí, decía el claro. Papa, Sí, sí, y sí. hoy en día obviamente campeona del mundo, aparte yo, viste, yo lo tengo al Dibu en el fondo de pantalla de mi celular, así que el tema no Sí, se evade. bueno, Yo lo primero que digo es que soy sí. campeona del mundo. Mm. Bueno, ahora cuando llego a un lugar, a mí la gente me habla de Milei, la Ah, gente me claro, pregunta de Milei. claro, claro, O claro. sea, estamos pegados a esa representación Sí, que para mí es muy triste en términos
simbólicos de lo Claro. que significa la Argentina en el mundo, ¿viste? Claro, ok. ¿Dónde estás? No me dijiste dónde estás. En este momento estoy en Barcelona. Me Ah, vine bueno. a ver a gente amiga porque Barcelona es como una sucursal argentina, ¿viste? Está lleno de argentinos, de lugares de empanadas, ¿viste? De Claro. todo. Eh, y vos sabés Mm, que en realidad estoy cerquita. Hace unos días estaba pensando en irme para Valencia, que sí, es una ciudad grande bueno, que queda relativamente cerca. sí, Y pero... no sé si lo han estado siguiendo, pero en general el clima acá ha estado horrible, lloviendo todo el tiempo. No, seguimos, Pero en seguimos. Valencia, Hemos seguido las noticias, el desastre, la cantidad de muertos, desastre. un desastre Sí, total. sí. Sí, hemos visto imágenes inclusive. No, no, A esta horrible. altura hay más de 150 muertos, Sí, digo, sí, y sí. estamos hablando obviamente de estas crisis donde hay desaparecidos, entonces los números de muertos siempre suben. Sí. Pero yo lo hablaba acá con alguna gente que es de Valencia y está en Barcelona, y yo les decía, o sea, el nivel en el cual, digo, estamos hablando de España, que entre 800 comillas es un país desarrollado, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, digamos, pero un país que tiene los privilegios que otros no tienen. claro. Sí, claro, estas crisis, son estas cuestiones del cambio climático que las estamos empezando a ver. Digo, Ujú. esto mismo, en un país con menos acceso a recursos, ¿viste? Donde la infraestructura quizá tiene menos control, donde hay un Sí, montón de se cuestiones, multiplica el digo, ¿cómo desastre, se multiplica el sí, desastre N veces. Seguro, exactamente, seguro, exactamente. seguro. Y al final, esto que parecía en algún momento que todos hemos pecado un poco de eso, de que hablar del cambio climático parecía, viste, una cosa medio de cheto. Viste, como el que no tiene otro problema, No, no, habla del eso. clima. No lo terminamos de entender, no lo terminamos de incorporar, decimos que lo entendemos, pero no lo incorporamos, ni separamos la basura en casa. Digamos, cosas Sí, absolutamente elementales no las estamos haciendo. Pero bueno, vos cuidate, ¿eh? Porque sí, te yo me cuido necesitamos. sí, ya me voy a ir yendo para América Latina Bueno, pronto. avisa. Pero sí, bueno, nada, esa cuestión del cambio climático que al final termina Mm. afectando también a los más pobres de manera mucho peor. Así que, nada, está bueno empezar a pensarlo desde otro lugar. Y ahora, como te digo, en Valencia, no sé, bueno, las imágenes de puentes, viste, Sí, sí, siendo sí, llevados por el agua como si las hemos fueran visto, sí, sí. una cuestión de ladrillito. Bueno, te mando Pero beso bueno, así que grande. seguiré reportando desde por acá y Dale, bueno, dale. pronto seguramente desde América Latina. Melissa Trad, ¿cómo es? ¿Dónde te busco? Sí, bueno, siempre me pueden encontrar, estoy en Instagram como Sí, Melissa Trad, sí. en Twitter, en Facebook también, Melissa Trad Malmoda, así que donde quieran, bueno, TikTok, no sé si alguien usa TikTok, pero Sí, en sí. todos esos lugares estamos y Bueno, seguimos hablando del mundo. A ver si, bueno, en algún momento podemos construir, viste, una política exterior un qué poco más bárbaro. acorde a Qué valores que bárbaro. nos representen. Beso, beso, beso. Chau. Chau, Un chau. abrazo grande. Chau. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.